Señores estudiantes, muy buenos días. En este día vamos a aprender a realizar las operaciones básicas con expresiones algebraicas. Recordemos que en el álgebra se trabaja no únicamente con números enteros o con los números reales, sino también se trabaja con letras, a las cuales se les conoce como variables. Eso nosotros ya conocimos en alguna clase anterior en el aula. Pero igual recordemos, si yo escribo menos 2x, ¿qué tenemos que identificar nosotros primero? Que por ejemplo el signo negativo, por lógica, es el signo. Que el 2 en este caso se le conoce como coeficiente, ¿sí? Y que a x en este caso se le conoce como variable. Claro que para que a nosotros se nos facilite el trabajo en clase, ¿qué habíamos dicho? Que al coeficiente lo vamos a llamar número, ¿sí? Y a la variable, letra. Pero ojo, hay que también considerar de que la variable puede tener una potencia. O por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre ponerle la potencia al cuadrado. Entonces aquí hay que tener en claro lo siguiente, de que una cosa es trabajar con el coeficiente y otra muy diferente con la potencia. Por eso tenemos que tener en claro y saber diferenciar un número del otro. Porque si nosotros si desde el inicio no consideramos los números, vamos a tener problemas al momento de realizar ya las operaciones. Recordemos que nosotros todos hemos aprendido las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división desde años anteriores, desde que estábamos en la escuela. Y obviamente, a medida que va pasando los años, únicamente lo que va cambiando es la aplicación. Pueden cambiar los temas. Cuando trabajamos con números racionales, trabajamos las operaciones básicas. Cuando vimos números irracionales, cuando veíamos números con radicales, también aplicábamos lo mismo. Cuando realizábamos operaciones combinadas, ¿sí? Ahora que estamos trabajando en álgebra, no cambia nada. ¿Por qué? Porque son principios y leyes fundamentales. En la matemática al menos no va a cambiar. Lo único que cambia es la aplicación. Si en este momento estamos trabajando con álgebra, aplicamos las 4 operaciones, lo que nosotros ya vimos en las 4 operaciones alguna vez, las mismas leyes, las mismas propiedades, aplicamos únicamente en esta nueva unidad de estudio. En un momento determinado ustedes aplicarán lo mismo en trigonometría, aplicarán en logaritmos, en números complejos, números imaginarios, a medida que vayan pasando los años. Entonces, mis estudiantes de noveno, lo que me interesa desde ya es que ustedes empiecen a reconocer una expresión algebraica. Signo, positivo o negativo, coeficiente o simplemente número, variable o letra, y en este caso, bueno, tiene una potencia. Entonces, noten aquí, signo, número, letra. Como si ustedes han notado en las clases, cuando estamos en el aula, generalmente yo digo signos, números, letras. ¿Por qué? Porque es un lenguaje con el cual ustedes se van a familiarizar más. Porque cuando yo les pregunto qué es un coeficiente, a veces dudan. Muchos me contestarán que sí, en realidad es el 2. Pero otros se pueden confundir y pueden pensar que es la potencia 2 en este caso. Entonces, recordemos que coeficiente es el número que va acompañando a una variable. En este caso el 2, puede ser el 3, puede ser el 5, menos 100, raíz de 3, etc. Números reales. ¿Qué es un número real? Alguna vez ya dijimos, es un número que existe en la naturaleza. Igual las variables. Puede ser en este momento la x,
puede ser la Y, la A, la B, la M. Números, letras, perdón, con las cuales podamos trabajar. ¿Sí? Si es así, vamos a continuar. Entonces, si nosotros ya estudiamos las operaciones básicas en otro tipo de ejercicios, también lo vamos a hacer con expresiones algebraicas, que es el tema de la clase de hoy. Pero ojo, mis queridos estudiantes, aquí van a haber varias reglas. Sí, yo sé que las propiedades y reglas que ustedes aprendieron alguna vez se mantienen, sí, únicamente cambia la aplicación. Entonces, en este momento lo que nosotros vamos a considerar son unos pequeños tips que alguna vez debo haberles dicho en clase. Uno de los principales es reconocer los polinomios. Nosotros ya estudiamos y vimos qué cosa, las expresiones algebraicas: monomio, binomio, trinomio y polinomio. Ya sabemos que monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término. Ojo, al hablar de término, me refiero no únicamente a que tenga una letra. Una letra puede ir acompañada de un signo y también de un coeficiente. Binomio, una expresión algebraica que consta de dos términos. Trinomio, como la palabra lo dice, una expresión algebraica que consta de tres términos. Y se sobreentiende que de 4 términos en adelante se le conoce como polinomio. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber antes de realizar las operaciones es lo siguiente. Como primer punto, reconocer los polinomios. ¿Sí? Entonces, escribamos: reconocer los polinomios. Porque en la gran mayoría vamos a trabajar con polinomios. ¿Un binomio, un monomio, un trinomio pueden ser un polinomio? Sí, ya lo vimos alguna vez. ¿Sí? Entonces yo generalmente usaré más la expresión directa, polinomio. Si es que escribo un binomio sumado con otro binomio, los dos siguen siendo, ¿qué cosa? Polinomios. ¿Sí? Entonces, reconocer los polinomios. ¿Por qué reconocer? Me preguntarán ustedes. Y alguna vez creo que les contesté en clase. Porque nosotros tenemos que saber qué polinomio escribimos primero y qué polinomio después, dependiendo la operación. Ojo, noten que todavía no estamos empezando a realizar operaciones. Únicamente estamos primero viendo los pasos previos a poder realizar las operaciones. Ya vamos a llegar a la suma, a la resta, al producto y a la división, que es el tema que estábamos viendo la semana pasada. Pero primero necesitamos saber algunas cosas. La primera, reconocer los polinomios. ¿Para qué? Para saber qué polinomio escribo primero y qué polinomio escribo después. Generalmente, ustedes han notado en la clase qué cosa, que el polinomio que tenga el mayor número de términos es el que generalmente va primero. Obviamente dependiendo la operación. Aunque en la gran mayoría de ejercicios, generalmente el polinomio con mayor número de términos va a ir primero. Y ojo, ¿por qué reconocer los polinomios es importante? Porque hay un segundo paso previo a realizar las operaciones. Este segundo paso es mucho más importante que el primero inclusive. ¿Por qué? No sé si ustedes notaron que en algunos deberes, especialmente en el producto, ¿por qué yo les mandé a repetir? Porque estaba mal multiplicado. Nosotros ya vimos las dos formas de multiplicar, la multiplicación horizontal y la vertical. Y especialmente para la vertical se equivocaron. ¿Por qué? Porque no estaba ordenado. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Ordenar los polinomios. Es decir, si nosotros ya reconocimos y ya sabemos qué polinomio va primero y cuál va después, lo que tenemos que hacer a continuación es ¿qué cosa? Ordenar los polinomios. ¿Cómo lo ordenamos? No por el coeficiente que tenga un polinomio,
por los coeficientes, perdón, sino por las potencias. Entonces, ojo, aquí es importante, aquí sí entran en juego las potencias. Se sobreentiende que la potencia la variable que tenga la potencia mayor, ese término irá primero. Por ejemplo, a ver, me invento en este momento, qué sé yo, digo, a ver, 5x al cubo menos 3x a la cuarta más 2 menos 3x. Ya. ¿Está ordenado? No. ¿Es una expresión algebraica? Sí. ¿Es un polinomio? Sí, pero no está ordenado. Para realizar las 4 operaciones básicas y todas las operaciones que nos pida en un futuro un ejercicio, o dependiendo del tema de estudio, tenemos que procurar ¿qué cosa? Que estén ordenados. Entonces, por ejemplo, y eso que aún no escribo otro polinomio como para saber si voy a sumar, si voy a restar. Ya. Entonces, primero, eso va a ser nuestra actividad, ordenarlos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me queda ordenando? Entonces, observemos. Aquí entran en juego las variables. ¿Cuál es nuestra variable? X. ¿Sí? En este momento la estoy subrayando. De los 4 términos, 3 tienen X. El 2 no la tiene. Aparentemente no la tiene. Recuerden de que sí hay la X. Está X, el 2 está acompañado por X elevado a la potencia 0. Y ahí entra en juego una regla de la potenciación que nos dice que todo número o toda variable, en este caso porque ya estamos en álgebra, todo número, toda variable elevada a la potencia 0 siempre es igual a 1. Como el 1 es el módulo del producto y la división, por eso no aparece, porque 2 por 1, 2. Pero ojo, no confundamos, que el 2 no tenga letra, es completamente errónea esa afirmación. Sí está X aquí, ¿sí? X a la 0. Por eso que notaron ustedes al momento que estábamos en clase, que nosotros ordenábamos y decíamos ¿qué cosa? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Por qué 0? Primero, no porque no está la X, sino porque sí está la X, pero está elevada a la potencia 0. Entonces, cuando nosotros veamos un coeficiente, es decir, un número solo, se asume directamente de que la variable que acompaña a dicho coeficiente está elevado a la potencia 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero, mis queridos estudiantes. Saber reconocer justamente un polinomio o los términos de un polinomio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les pido ordenar, entonces observemos. Ya, se sobreentiende que aquí está X a la 0. Pero bueno, ya, eso ya nos queda en nuestro inconsciente. Pero observemos, de los otros 3 términos, la variable es X. Pero ¿cuál tiene la potencia más grande? ¿O cuál variable está elevado a la potencia mayor? Observen, aquí yo tengo las potencias. ¿Sí? Ojo, la X, ¿qué potencia tiene? Potencia 1. Que no se le escribe es otra cosa. ¿Sí? No confundamos aquí. Una cosa es que una variable no tenga potencia. Al momento que no esté la potencia, es potencia 1. Si un coeficiente no tiene variable, la variable está elevado a la potencia 0. Entonces tengan cuidado porque aquí me cometieron muchos errores. Pensaron ¿qué cosa? Que la X, por estar sola, bueno, en este caso está acompañado por el 3, pero la X no está elevada a alguna potencia. A veces dicen está elevada a la potencia 0. Tengan mucho cuidado. En la potenciación ustedes ya aprendieron esas reglas. Yo lo único que estoy haciendo es continuar el proceso. Entonces, ojo aquí. ¿Sí? Si una variable no tiene potencia, entonces ¿qué potencia tiene? Potencia 1. Entonces, por ejemplo, si yo les pido ordenar este polinomio, ¿cómo nos quedaría? Observo.
Este término de nuestro polinomio es el que tiene la potencia más grande. Entonces ese término irá primero. Con el signo que esté, ojo. ¿Qué signo tiene? Negativo en este caso. Entonces si me pidieran ordenar, me quedaría como menos 3x elevado a la cuarta potencia. ¿Sí? ¿Cuál sigue después? La variable que tenga potencia 3, porque vamos a ordenar de mayor a menor. Ojo, siempre recuerden, si nos piden ordenar y ustedes tienen que hacerlo, tienen que ordenar de mayor a menor, no al revés. Especialmente ustedes notaron que para la división necesito obligatoriamente que esté ordenado y de mayor a menor. Entonces eso se me olvidó especificar aquí. Ordenar los polinomios de mayor a menor. ¿Pero cómo de mayor a menor? Identificando la potencia de la variable. ¿Sí? Continuemos entonces. Otra cosa que se me escapa. Por ejemplo, observen el primer término. 5x al cubo. Ese va después. Pero ojo, cuando un término no tenga signo, ¿qué se asume? De que está el signo positivo. Entonces, ojo, mis queridos estudiantes. Entonces, tienen que tener, a eso me refiero a reconocer. ¿Qué tienen que reconocer? El signo con el cual está escrito un término, el coeficiente y la variable es saber a qué potencia está elevada. A eso me refiero a reconocer un polinomio. Entonces, por ejemplo, aquí, si no hay signo, se asume que es positivo, porque es lógico. ¿Qué es 5? ¿Una cantidad positiva o una cantidad negativa? Según la recta numérica, es una cantidad positiva, porque el 5 está después del 0. Entonces, más 5x elevado al cubo. ¿Quién sigue? Ustedes me preguntarán, ¿sigue x al cuadrado? Sí. Si en este instante no hay, no lo escribimos. Pero recuerden que sí podemos hacer que aparezca el término con x al cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? Aumentándole el 0. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0 es igual a 0. 0x al cuadrado. 0 por x al cuadrado, 0. Es como que no hubiera. Entonces noten, en matemáticas en algunos casos tenemos que hacer que aparezcan los términos. ¿Por qué? Especialmente para el producto y la división, nosotros ¿qué notamos? Que tienen que estar ordenados. Y si es que hay algún término, en este caso x al cuadrado, no aparece en nuestro ejercicio, pero sí podemos hacer que aparezca. O en su defecto, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Hay que dejar el espacio. Entonces, nosotros tenemos dos alternativas cuando un término no aparezca en un polinomio. O dejamos el espacio que le corresponde, o en su defecto, escribimos acompañado del 0. No importa el signo. De preferencia, ustedes se dieron cuenta que es más fácil escribirle con el signo positivo, porque esa es la costumbre que ustedes tienen, acostumbrarse a trabajar con cantidades únicamente positivas. Pero ojo, no se malacostumbren. Si yo quisiera ponerle negativo, pues me da igual en este momento. ¿Por qué? Porque a la final todo el término se va a eliminar. ¿Sí? Entonces, por eso inclusive este nuevo término lo escribí con otro color. Luego, ¿cuál sigue? Veamos. Aquí está, menos 3x. Como x está elevado a la primera potencia, entonces ese va a continuación. Entonces, menos 3x. Si gustan, podemos escribir el 1, pero no es necesario. O si es que ustedes tienen todavía dificultades, hasta que se acostumbren, escriban el 1. En un momento determinado ustedes sí tienen que reconocer, decir, a ver, ya x está elevada a la primera potencia. ¿Sí? Y finalmente iría el 2 al final. Más 2. Ojo, no es que le marginemos al 2, que porque está solo va al final. Recuerden, si hay aquí x. ¿Qué x? X elevado a la potencia 0.
A nosotros nos enseñaron alguna vez que todo número, ojo, las letras pueden ser números, sí, lo vimos en el lenguaje algebraico. Entonces, todo número elevado a la potencia cero siempre es igual a 1. Entonces, ojo, en este instante recién tengo ¿qué cosa? Ordenar. Entonces, ojo, antes de realizar las operaciones con expresiones algebraicas, ¿qué tenemos que saber? Primero, reconocer los polinomios. Al momento de reconocer justamente me refiero a esto. Saber la cantidad de términos que tiene, cada término qué signo tiene y las variables, qué potencia, a qué potencia está elevado a las variables. ¿Para qué? Porque va a haber un segundo paso donde tendremos que ordenar. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que necesitamos saber antes de realizar las operaciones. ¿Sí?